¿Lo encontró? Sí. Dígame sí. Amén. Ya. Súper, vamos a leer Jueces 1 y vamos a leer el primer capítulo hasta el versículo 36. Dice así: Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adón y Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo, que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo, que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Jaimán y a Talmai. Desde allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaban Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Bet-el, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Bet-el, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y le hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia, y se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Asib
en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, y ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores en Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 2 también. Pero solamente la parte B. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, Señor. Una palabra que para nosotros es tan complicada porque somos chilenos y habitamos en una cultura muy diferente a la hebrea. Pero, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, puede darnos ahora entendimiento. Así que te rogamos, Señor, así como cantábamos, Señor, que realmente el amor, tu amor, Señor, sea nuestra fuente, nuestro fundamento, Señor, y que hoy día podamos reconocerlo, recordarlo, que podamos recordar este amor que ha sido derramado en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo testifica en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, oh roca y redentor mío. Amén. Amén. Bien, hoy comenzamos, como les decía al inicio, una serie de predicaciones basada en el libro de Jueces. Y el título es Vidas quebradas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vamos a estar durante todos estos meses, de febrero hasta abril, leyendo como iglesia el libro de los jueces. ¿Ya? ¿Les parece ese desafío? Vamos a leer un libro que es sumamente difícil, ¿ya? Pero el propósito de esta serie es que nosotros podamos recordar que Dios es fiel a pesar de nuestra desobediencia. Y Él desea transformar nuestra vida para ser un pueblo que le sigue y lo ama. En el libro de los jueces nosotros observaremos vidas quebradas, ¿ya? Probablemente alguno de ustedes conoce Jueces quizás solo por Sansón, ¿cierto? ¿Les suena ese nombre? ¿Cierto? Pero hay otros jueces que son sumamente olvidados, ¿ya? Entonces la idea de también que nosotros podamos leer este texto, leer este libro, es que también nosotros podamos recordar e ir teniendo un conocimiento mayor de la Escritura. No para tener mentes más infladas y mentes gigantes, sino para aprender a amar al Señor. Porque Él nos dejó esto. Entonces debemos entender lo que Él nos ha revelado. Y de esta manera nosotros vamos a entender cómo estas vidas quebradas, que pueden ser también las nuestras, Dios salva a personas quebradas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué leer el libro de los jueces? Quiero darles 3 razones para poder leer este libro. Y la primera razón es que la Biblia es palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, sí o sí, tenemos que pasar por el libro de jueces. Si deseamos nosotros ser una iglesia bíblica, ¿cierto?, debemos atender todo el consejo de Dios. Y eso quiere decir de Génesis hasta Apocalipsis. Pasa muchas veces que nos acostumbramos a los pasajes que son nuestros favoritos, ¿cierto? Más de alguno tendrá su versículo favorito, lo tiene quizás en un imán, o tal vez guardado quizás en una foto, pantalla de su celular, no lo sé. Pero Dios también habla a través de libros difíciles como Jueces. Y nosotros creemos, lo que dice la Escritura, que ella es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer, obviamente, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, si nosotros queremos ser siervos fieles al Señor, si queremos ser equipados para la obra de Dios, debemos leer el libro de los Jueces. Ahora, la segunda razón es que es un libro relevante.
¿Ya? Este libro también tiene la característica que es intenso, ¿ya? Es sumamente intenso. Si se fijaron en nuestra lectura, nosotros tenemos a un rey que le cortaron los pulgares, ¿cierto? De las manos y de los pies. ¿Por qué el Señor de repente quiso destacar una tortura en el texto bíblico? Tenemos que hacernos esas preguntas. Y de hecho vamos a ver más adelante cosas más atroces, ¿ya? Esto es un spoiler para que no se asusten después. Porque vamos a ver estacas clavadas en las cabezas, vamos a ver sacrificios infantiles, vamos a ver un abuso sexual, crimen de pandillas, el cuerpo de una mujer cortado en 12 partes. Jueces 19. Hay mucha intensidad en las páginas de Jueces. Pero también nuestra vida actual también es intensa, ¿o no? Hay mujeres desaparecidas, crimen organizado, trata de personas, políticos corruptos, escándalos sexuales, crisis de liderazgos, caso Epstein, caso Julia Chuñil, para no ir tan lejos. Vivimos en tiempos intensos. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es esto posible? ¿Hay alguna salida para esas situaciones? ¿Dios tiene algo que decir frente a tiempos intensos? El libro de los Jueces va a abordar esa pregunta. Y la tercera razón es que ustedes van a empezar a leer el libro de Jueces, y se lo recomiendo que lo lean por lo menos un capítulo por día, ¿ya? Y si lo hacen, de aquí hasta finalizar la serie, van a haber leído por lo menos 2 o 3 veces el libro, ¿ya? ¿Aceptan el desafío? Ya, súper. El asunto es que van a leerlo y ustedes en algún momento se van a preguntar, ¿y Jesús? ¿Y Cristo? Porque de repente van a ver pecado, 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 y cada vez peor, cada vez peor. Pero nos va a mostrar este libro una necesidad desesperada de Jesucristo. El mundo necesita a Cristo. Y al ver el completo fracaso del pueblo de Dios en el libro, al ver héroes y vidas rotas, se necesita liberación y salvación. Entonces nosotros vamos a ver una espiral de caos que va a descender, pero se nos va a señalar también una liberación definitiva, que es el juez perfecto y único Salvador, Jesucristo. Ahora, ¿qué es el libro de los jueces? ¿Puedes ir pasando? Así. Eso. En la Biblia hebrea, el libro de los jueces se encuentra entre el libro de Josué y Samuel, ¿ya? Algunos quizás pensarán que me estoy saltando Ruth, pero Ruth está en la clasificación de los escritos. Josué, jueces, reyes, son una clasificación como profetas anteriores. Es un libro profético, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? No es que nos va a avisar los eventos futuros. El libro de los jueces no trata de eso. El oficio del profeta era el siguiente: ver sus tiempos y ver qué pasó. ¿Cuál es el problema que está pasando? Eso va a ser un profeta. Y el libro de los jueces nos va a mostrar qué está pasando. Su ubicación no es aleatoria, ya que nos muestra la vida del pueblo de Dios después de llegar a la tierra prometida y estar a la espera del cumplimiento de las promesas de Dios. Quizás algunos se acuerdan del libro de Josué, que el pueblo de Dios toma una determinación. De hecho, este es uno de los versículos favoritos de algunas personas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cierto? Más de alguno lo conoce o se lo sabe. Con esto, ellos responden a Dios con un deseo de ser fieles a Dios, rechazar los ídolos, recordar a Jehová por las obras que ha hecho y obedecer en todo al Señor. Así termina Josué. Es una expresión muy linda, ¿cierto? Y nosotros muchas veces decimos eso: Señor, yo voy a seguirte. Tenemos un culto precioso, ¿cierto? Y salimos de acá: Señor, yo mañana voy a hacer todo lo que tú me pidas. Pero el libro de los jueces nos va a mostrar qué pasa con ese deseo y compromiso y determinación cuando no es cultivado ni determinado. Jueces es un sermón de Deuteronomio, ¿ya? En Deuteronomio se nos habla de un pacto y se nos habla que si ellos seguían fielmente al Señor, ellos iban a tener bendición. Pero si ellos eran infieles, iban a vivir las maldiciones del pacto, es decir, una vida infructífera. Y como spoiler o anticipación,
El pueblo cae en desobediencia al Señor. De hecho, una de las características de este libro es esta espiral descendente de perdición. Cada acción que comete el pueblo de Dios es peor que la anterior. ¿Ya? Si ustedes pensaban que el personaje de Sansón era una persona digna de admirar, es todo lo contrario, porque está al final de la espiral. Vamos a llegar a eso. Pero caen en un ciclo, ¿ya? El ciclo que está ahí, donde Israel peca, ¿ya? Y eso provoca a ira al Señor. Después de que eso pasa, ellos son sometidos a un opresor que Dios levanta para que le haga juicio a Israel. Pero ellos en ese proceso se arrepienten, se duelen, ruegan y claman al Señor. Entonces Dios los escucha y les levanta un libertador. Son rescatados, pero lamentablemente después el libertador muere. ¿Y qué pasa? El ciclo se vuelve a repetir. Y todo ese ciclo está en el libro, todo el tiempo. Y se repite nuevamente. Y todo esto genera un pueblo quebrantado, vidas quebrantadas y contradictorias, porque dicen amar al Señor, pero no viven como Él quiere. De esta manera el libro termina también con una frase que es la que utilizamos para esta serie. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso está en el último versículo de Jueces. En otras palabras, ellos hacían lo que querían porque no tenían un Señor y Rey. El libro de los Jueces nos prepara para el tiempo de Samuel, para el libro de Samuel, donde ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a elegir un rey, pero un rey conforme a los méritos humanos. Y lo cual es muy curioso, porque en Éxodo se dice que Jehová ya era el rey del pueblo. Entonces ellos lo que están haciendo es rechazar a Dios. Entonces este libro comienza señalando las contradicciones de nuestro corazón. La Biblia nos muestra esta realidad en otras partes, como el doble ánimo o tener dos señores. No obstante, Jesús indicó una manera muy diferente y radical de seguirlo, un discipulado. ¿Ya? Y estar en un discipulado radical con el Señor es aprender a confiar en Él en toda circunstancia, momento y lugar. Pero un discipulado con Jesús es aprender que Él es lo más importante de todo. ¿Ya? Él es el centro de la realidad. Todas las cosas existen y subsisten por Él. Por eso todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y un discipulado también es comprender que Él ha hecho todo para salvarnos y amarnos. Entonces, el centro de nuestra formación, siguiente. Eso. El centro de nuestra formación como discípulos es entender que Él ha hecho una obra por nosotros. Sin embargo, nosotros nos desviamos fácilmente de ese centro, cuando pensamos que podemos hacerlo a nuestra manera y no a la de Dios. Nos desviamos del discipulado cuando nosotros ponemos en tela de juicio sus palabras. Y nos desviamos del centro del discipulado cuando dejamos de ver a Jesús como el centro. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Dios. Si bien Jesús no es anunciado, ellos están perdiendo de vista las promesas de Dios. Las promesas que apuntaban a una sola persona, a Jesús. Entonces este texto muestra una realidad profunda. Un pueblo de Dios viviendo un discipulado a medias. Y ese es el título del sermón de hoy. Discipulado a medias. Y el discipulado a medias se va a caracterizar por tres cosas que son las que vamos a ver en el sermón. Una fidelidad fragmentada, nula transmisión de la fe y fracaso en la prueba. Eso provoca un discipulado a medias. Entonces vamos a ver lo primero, y eso está en el capítulo 1. Los 3 primeros capítulos del libro son una introducción o una anticipación a todo lo que va a ocurrir en el libro. El primer capítulo, de hecho, si se dieron cuenta, parece muy extraño, ¿cierto?, a la lectura, pero es un informe militar, ¿ya? Es un informe militar. El Señor nos dejó un informe militar en el capítulo 1 de Jueces. ¿Y esto por qué? Porque si se dan cuenta está comentando objetivamente todo lo que hizo y no hizo el pueblo de Dios en sus diferentes tribus. El capítulo comienza con una descripción de la muerte de Josué, quien le siguió a Moisés, ¿ya? Es decir, ellos tenían un rol de mediador entre Dios y el pueblo. Ellos comunicaban la voluntad de Dios para el pueblo.
Entonces ahora, una vez que han muerto Moisés y ha muerto Josué, ellos no saben qué hacer. Por lo tanto, van y le consultan a Dios. Y su pregunta es de índole militar. ¿Quién subirá a pelear contra los cananeos? Y esta pregunta es rara, ¿cierto? Porque ¿por qué comenzar de esa manera un texto bíblico? El Señor los había enviado a conquistar Canaán como la tierra prometida, el lugar donde fluye leche y miel, ¿ya? El pueblo cargaba con una promesa en Génesis 12, donde ellos debían tener una tierra, descendencia y ser de bendición para todas las familias de la tierra. Por lo tanto, debían construir un país que fuera su hogar para servir ahí a Dios, una tierra donde las naciones vecinas pudieran ver al Dios verdadero a través de las vidas de su pueblo. Para esto el pueblo de Dios tenía la responsabilidad de ser un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, pues le pertenecían a Dios. Y ojo, pueblo santo, que significa apartado. Y quiero hacer un breve paréntesis, no perfecto, porque si se dan cuenta en el Levítico ellos debían hacer sacrificios por sus pecados. Iban a fallar, naturalmente, pero aún así tenían la posibilidad de arrepentirse, ¿ya? Eso lo digo para que sepan que Dios es el único santo y perfecto, pero nosotros somos santos, apartados para Dios, en camino a ser completos, ¿ya? Eso como un breve paréntesis. Entonces, debían poner en práctica las decisiones divinas, anunciando que Dios es el juez y Señor sobre toda la creación. Y esto involucró anunciar el juicio de Dios, que Él tenía hacia las naciones. Y era un juicio realmente severo, ¿ya? Porque a veces pensamos y vemos los nombres de estas tierras y uno dice, uy, pero ¿por qué recibieron tanto castigo? ¿Por qué de repente los arrasaron? Bueno, estos pueblos eran sangrientos, ¿ya? Ellos rendían culto a dioses e ídolos paganos y tenían costumbres muy dañinas, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, era la matanza de niños para que sus cosechas sean abundantes, ¿ya? Entonces, por eso el Señor les envió juicio a estas naciones. Dios no quería que su pueblo sea sangriento e idólatra. Por esto les ordena que cuando vean a esta gente, los expulsen de las tierras. Y aquí, otro paréntesis, el propósito de Dios no era una limpieza étnica, no era un holocausto a lo Hitler, sino que era el propósito de Dios para el pueblo de que no sea idólatra, ¿ya? Para que adore solamente a Dios. Y si había oposición, ellos debían consultar a Dios para expulsarlos a través de la guerra, en forma excepcional, ¿ya? Porque Dios es justo y no tolera el mal. Y podía traer justicia y juicio a las naciones. No obstante, esto tenía que ser consultado a Dios, porque Él ya había enviado un mandamiento de amar al prójimo y al extranjero en Levítico 19. Lo que viene a decir Jesús no es nuevo, el amor al prójimo. Es algo que está en Levítico 19. Con la llegada de Jesús, esto obviamente toma aún más relevancia, porque Él dice, no solamente debemos amar al prójimo, sino que tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por ellos, por los que nos persiguen. Pero aún así, en la Biblia hay una legitimidad excepcional en cuanto a las guerras, pudiendo ser un juicio de Dios. Pero no debemos nosotros, como cristianos, estar necesariamente de acuerdo con las guerras que ocurren en el mundo, ¿ya? Ni mucho menos apoyarlas, porque el Señor nos invita a ser pacificadores. Eso como otro paréntesis por si alguien se preguntaba cómo ve la Escritura de las guerras. Pero este informe militar del capítulo 1 nos evidencia una fidelidad fragmentada, porque si se dieron cuenta en el versículo 1 hay una pregunta de índole militar, y el Señor respondió, Judá subirá contra los cananeos. Judá va a ir y va a expulsar a esos cananeos, y ellos van y lo hacen. Pero si se fijan en un detalle, ellos no consultaron cómo hacerlo. Y lo terminan haciendo a su manera, ¿ya? ¿Cuál era esa manera? Ellos le pidieron a la tribu de Simeón que los ayudara. El Señor nunca le dijo, suban con Simeón. Le dijo Judá. Por lo mismo, Judá aquí fracasa en obedecer totalmente a Dios, porque va, pero no va solo. La obra del Señor se hace a la manera del Señor.
Y eso es una fidelidad fragmentada, cuando se evidencia una obediencia a medias, una obediencia selectiva de los mandamientos de Dios. Al pueblo el método no les interesa, pero a Dios sí le interesa el método. Dios sí le interesa cómo hacemos lo que hacemos. La manera en cómo cumplimos sus mandamientos sí le importa al Señor. Posteriormente, el Señor de Besek, porque ahí dice Adoni, pero en realidad es como Adonai Besek, el Señor de Besek, reconoce la justicia tocando su puerta. Dice que Dios le ha pagado. Y observen que un pagano se da cuenta de una realidad que los israelitas no se dan cuenta. El juicio de Dios a lo largo de la historia es entregar a las personas a las consecuencias de la vida que han escogido. Este rey había matado a otros reyes y por eso muere. Dios le pagó. Y el resto del capítulo habla sobre 9 tribus de Israel. Nos muestra el fracaso del pueblo en expulsar a estas personas. Si se dan cuenta, todo el tiempo está diciendo, no los arrojó, no los arrojó, no los arrojaron. Tampoco lo hizo este, tampoco lo hizo esto otro. Lean el texto, ahí está. Por lo menos 11 o 7 veces lo repite. Y de hecho, como 32 veces aparece la palabra y ellos moraron. Aunque Judá tiene un breve éxito al matar a un rey que había asesinado a otras naciones, Dan en el versículo 36 muestra un fracaso gigantesco del pueblo de Dios, pues permitieron que los amorreos y los cananeos vivan con ellos, perpetuando esta cultura sangrienta e idólatra dentro del pueblo de Dios. El propósito era limpiar Canaán de los ídolos, para que Israel pueda vivir en fidelidad al pacto con el Señor, pero fue todo lo contrario. Israel no fue fiel al Señor y permitió la convivencia con los ídolos. Ellos tenían el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos van y hacen lo contrario. Y de hecho, el último versículo que leímos lo deja aún más claro. No habéis atendido mi voz. Esto es fidelidad fragmentada, desear hacer caso al Señor en algunas cosas. El pueblo de Dios sacó provecho de estas naciones cobrando tributo e impuesto. Desobedecieron para que los beneficiara a ellos. Quisieron sacar beneficio propio. Aún así, los versículos 11 al 15 nos muestran la familia de Caleb como un ejemplo de fidelidad completa al Señor, como contraste a todo el capítulo. Porque esta familia es todo lo que el pueblo debía ser, fieles. Esta familia es todo lo que el pueblo debía ser. Entonces en este texto repite palabras claves como mujer, campo, bendición o don, porque está hablando de las promesas de Génesis 12. En medio del caos, Dios continúa trabajando con su promesa. Aun cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. ¿Y qué tiene que ver este informe militar con nosotros? Nuestro discipulado, queridos hermanos y queridas hermanas, se vuelve a medias cuando nosotros queremos agradar a Dios con una fidelidad fragmentada. No hay nada más alejado de la realidad. Jesús dijo que no podemos servir a 2 señores. El problema es que vivimos engañados pensando que agradamos a Dios con una fidelidad a medias. Pero no es así. Despertemos, hermanos. El Señor nos quiere por completo. El falso discípulo confía en sus propios instintos y en su propia manera de determinar su vida. Los verdaderos discípulos confían en que Dios cumplirá sus promesas de bendecirlos. Al fin de cuentas, le damos a Dios toda nuestra vida en obediencia agradecida y amorosa, o no le damos nada. Dios quiere todo o nada. La obediencia parcial, la obediencia selectiva, esa fidelidad fragmentada va a tender a la no obediencia. Entonces, ¿por qué tenemos fidelidades fragmentadas y discipulados a medias? La respuesta más sincera a partir del texto es que nos falta fe. Nos falta fe, hermanos. Confiamos demasiado en nosotros mismos y basamos nuestro caminar con Dios en nuestros propios cálculos, en vez de simplemente obedecer a Dios. La obra de Dios se hace a la manera de Dios y no a la nuestra.
¿Qué debemos hacer para salir de una fidelidad fragmentada? Arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestro doble ánimo. Arrepentirnos de tener dos señores. Y arrepentirnos de considerarnos a nosotros mismos como gobernadores y dueños de nuestra vida. Porque si usted ha creído en Cristo y el Señor lo ha alcanzado, su vida ya no le pertenece más, le pertenece a Dios. Y debemos confiar absolutamente en Jesús, entregarnos por completo a Él. No le obedecemos, hermanos, para que Él nos ame más, ni tampoco porque Él podría amarnos menos, sino que debido a que Él nos amó, podemos seguirlo y obedecerlo, pues Él se entregó por completo. Vamos a pasar al segundo punto y para esto voy a pedirle a Felipe, si puede pasar acá adelante a leer Jueces 2, del 1 al 19. Reina Valera si tienes, y si no, a ver cuál tienes. ¿En cualquiera? Sí. Jueces capítulo 2 del 1 al 19. Sí. Ya, dice así: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido el pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Muchas gracias, Felipe. Bien, el segundo capítulo de los jueces ahora es similar a un informe legal. Si el primero era un informe militar, aquí es un informe legal, donde se presenta una acusación firme, ¿ya? Con cargos explícitos y pruebas. Y aquí aparece una figura especial, no sé si la notaron al inicio, el ángel del Señor.
ya que varios especialistas indican que sería una teofanía, ya que es una teofanía, una palabra rara nueva. Teo, Dios, fanía, manifestación, ¿ya? Una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se manifestó a su pueblo en esta forma y en varias más, porque lo hizo a través de nubes, torbellinos, fuego, etc. Ahora, aquí no importa tanto su presencia que esté ahí, lo que importa es la acusación que realiza. No habéis atendido mi voz. Otras versiones dicen, no me habéis obedecido. Toleraron a los cananeos y establecieron pactos con ellos. Ellos permitieron que una cultura pagana se entrometa dentro del pueblo de Dios. Y esto aquí de inmediatamente coloca una tensión dentro de la historia bíblica, porque Dios había prometido dar estas tierras al pueblo de Dios, pero también dijo que no se las daría a un pueblo desobediente. Aquí hay una tensión tremenda. De hecho, el versículo 3 señala que no los echará, pero sí sufrirán las consecuencias de sus propios actos. El pueblo debía entender que los ídolos son tropiezos y trampas para las personas. Si se dan cuenta, el pueblo alzó su voz y lloró. De hecho, eso es lo que significa Boquim, que fue el lugar que estuvieron ahí. Significa llantos o los que lloran. La única alternativa frente a todo lo que había pasado era que ellos se reconocieran como culpables. Su llanto era una prueba de su remordimiento, pero no de su arrepentimiento. Porque eso después lo dice ahí, que no se arrepintieron y de hecho vivieron peores. Pues el verdadero arrepentimiento, tienen que saber, hermanos, el verdadero arrepentimiento abandona el pecado. El arrepentimiento se compone de 3 cosas. Reconocer que el pecado es una ofensa delante de Dios. Segundo, entristecerse por ese pecado. Y tercero, abandonar ese pecado. Eso es arrepentimiento. Y si tú no has hecho esas 3 cosas, tú no te has arrepentido del pecado que dices confesar. ¿Ok? Los versículos 6 al 9 presentan las evidencias sobre este desentendimiento a la voz del Señor. Y de hecho ocurre en el periodo de 3 generaciones, no sé si se dieron cuenta, hay 3 generaciones. Y aquí el pueblo falla a Deuteronomio 6, ya que después lo pueden leer, los versículos 4 al 7 del capítulo 6. Donde decía lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La nula transmisión de la fe, que eso es lo que está ocurriendo aquí en esta parte del texto, refleja que las palabras de Dios no estaban en el corazón del pueblo. De hecho, incluso demuestra aún más que no amaron a Dios con todo su corazón. Siempre hubo algo que atrapó su corazón. Esos son los ídolos. Y de hecho, si ven, la primera generación está representada ahí en los versículos 6 al 9. Se nos dice cosas muy bonitas, aparentemente, porque dice que correspondía a Josué, el pueblo de la época, y ellos sirvieron al Señor, entraron en la posesión de la tierra, y de alguna manera todavía presentaban un conocimiento de la obra del Señor, aquel que los había sacado de Egipto y traído a esa tierra. Pero cuando vemos el relato de la segunda generación, en los versículos 10 al 18, es una segunda generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Y esto refleja una transmisión de la fe de los padres de la primera generación a los hijos. Y por eso los hijos no conocen al Señor. Y eso se sumó a que esa generación hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Ya? Y observen lo terrible de esta declaración, hermanos. Usted cuando lee este tipo de textos no puede dejar pasar ese tipo de cosas. Cambiaron a Jehová por otros dioses, mini señores. Lo que implicaba seguir a otros dioses en esa época era confiar en sus fuerzas de la naturaleza que ellos podrían dominar o manipular. Ellos quieren un Dios manipulable, pero Dios no es manipulable. Y este es un problema que se repite incluso hasta los días de hoy. Porque en la primera carta de Juan, lean el último versículo, en el capítulo 5, dice: hijitos, guardaos de los ídolos.
Parece ser que es un problema de nuestro corazón siempre, que siempre queremos algo manipulable. No queremos al Dios verdadero que nos va a decir lo mal en lo que estamos. Queremos un Dios manipulable, que solamente nos bendiga y nos diga cosas buenas a nosotros. Pero Dios muchas veces también va a confrontar tus pecados y mis pecados. El problema de la idolatría se encuentra cuando amamos o tememos algo más que a Dios. Si tú realmente temes que te ocurra algo por lo cual tú estarías dispuesto a hacer lo que sea, te tengo una sorpresa: tienes un ídolo. Hay muchas cosas que pueden serlo en la actualidad: la familia, el sexo, el dinero, la comodidad, el éxito, la religión. Incluso uno mismo puede ser un ídolo. Sin embargo, el amor a Dios debe ser absoluto, queridos hermanos y hermanas. Absoluto. Y todas las otras cosas, todas las situaciones relativas. Pero un idólatra va a invertir ese orden y va a decir que todas las cosas son un absoluto y Dios es relativo. Por lo mismo, le puedo desobedecer cuando quiero. Eso es lo que estaba pensando esta generación. Y eso es lo que muchas veces nosotros, inclusive, en el fondo de nuestro corazón, podemos llegar a pensar. Y en los versículos 16-19 se nos presenta este ciclo que le comenté al inicio. El pueblo cae en rebeldía y Dios, para salvarlos, movido a su misericordia, les enviaba jueces. No pensemos en los jueces de las cortes modernas, ¿ya? No son jueces que están ahí con un martillo, no es nada de eso. Eran jueces que eran guerreros y eran libertadores, ¿ya? Ellos juzgaban algunos acontecimientos del pueblo. Pero esto solo generó que el pueblo decaiga cada vez más en su maldad. Y ahí está la tercera generación representada, que es mucho peor que la anterior. Si se dan cuenta, hay un ciclo de generación tras generación que va no conociendo al Señor y va perpetuando el pecado, sirviendo ídolos por no transmitir la fe. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Las generaciones del pueblo de Dios fracasan porque no aman al Señor con todo su corazón. No guardan la palabra de Dios, no cultivan su fe y no logran transmitirla a la siguiente generación. El pecado, de hecho, es algo fuerte que está en el texto. El pecado, más que desobediencia, es infidelidad. El pecado es lo más parecido a la prostitución. Y eso, de hecho, los profetas lo van a repetir más de una vez. Con este texto, Dios quiere que nosotros veamos lo horrible y lo feo que es el pecado. Es fallar en una relación. Ahí es donde comienza a tener sentido la ira de Dios, ¿no? Porque a veces a nosotros como cristianos nos conflictúa mucho un Dios enojado, un Dios airado. Pero dime tú, si alguien te fallara o te fuera infiel, ¿tú no te enojarías? Eso es lo que dice aquí la Escritura. Por eso Dios se aira, tiene ira por este pecado, porque es infidelidad. Y la raíz de esta infidelidad del corazón se encuentra en dejar de recordar quién es Dios. Si hoy tú no has transmitido la fe a tus hijos o tus hijas, se debe a que no recuerdas constantemente quién es Dios. Y eso le pasó a la generación descrita aquí en Jueces. Lo opuesto también es verdad. Si tú recuerdas quién es Dios, le vas a servir de manera incondicional, radical y gozosa. Y tu generación probablemente va a verlo y va a imitarlo. Lo voy a poner en palabras sencillas. Si tú amas al Señor y recuerdas quién es Él cotidianamente, naturalmente, podrás transmitir la fe a tus hijos y a tus hijas. Si recuerdas que Dios es bondadoso, no vas a temer ni te va a dar vergüenza orar por gratitud al comer en la mesa. Si recuerdas que Dios es bondadoso, no vas a temer a hacer eso. Si recuerdas que Dios es santo, no vas a perder tiempo y vas a leer la Biblia con tus hijos y vas a orar por ellos y con ellos. Si recuerdas que Dios es justo, vas a saber corregirlo y disciplinarlo cuando se equivoque, porque hay necesidad de corrección. Pero si recuerdas que Dios es amoroso, sabrás pedirle perdón a tu hijo o a tu hija cuando él se equivoque. Sabrás perdonarlo cuando él se equivoque.
Sabrás mostrarle el amor de Dios, porque te tengo una sorpresa, padre, madre que está aquí, tú eres un pecador. Y te tengo una sorpresa, hijo, hija que está aquí, tú eres un pecador. Se van a fallar, pero la única forma en que eso puede pasar o ser solucionado es con el Evangelio, con perdón, con entender que Cristo muere por nuestros pecados y nos ha amado infinitamente, y por eso nosotros podemos perdonar, porque Él pagó el costo. Debemos recordar el Evangelio para transmitir la fe a otros. Sin el Evangelio siempre seremos complacientes con el pecado de otros y con nuestro pecado. Viviremos bajo una carga de culpa, pero con el Evangelio nosotros vamos a ver que la tensión de la que hablábamos al inicio va a desaparecer, porque en la cruz nuestro pecado fue cargado por Jesús para que su justicia sea dada a nosotros. En otras palabras, en la cruz Dios nos ama de manera condicional e incondicional. Y le explico por qué. Jesús fue la persona perfecta que no rompió el pacto, que obedeció a Dios en todo y vivió una vida perfecta para satisfacer al Padre. En tu lugar, en mi lugar, Él cumple las condiciones de la obediencia al pacto, donde Israel y nosotros fallamos. Pero también nosotros somos amados incondicionalmente, porque ahora, querido hermano, querida hermana, no hay nada que nos pueda alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por esto, aunque fallemos, aunque ustedes le fallen a sus hijos, le fallen a sus padres, pueden pedir perdón, pueden arrepentirse, pueden continuar el camino del Señor, luchando para abrazar su voluntad con fe en Él, porque somos aceptados sin mérito nuestro, sino que es por los méritos de Jesús. Somos desafiados por el Señor, incluso sin ser aplastados. No importa cuán abajo de la espiral del pecado nosotros podamos caer, la misericordia de Dios siempre nos puede alcanzar, queridos hermanos y hermanas. Por esto tengamos arrepentimiento y fe en el Señor. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a transmitir la fe a las siguientes generaciones? Sabiendo que Él nos ha amado, nosotros debemos amar a Dios de todo corazón, teniendo sus mandamientos en nuestro corazón y reflejar el Evangelio de forma práctica en nuestra rutina, en nuestro cotidiano. Debemos mantener la conexión entre nuestra fe y las acciones de Dios. Siempre recordar que fue Dios quien salvó a pecadores que no lo merecen. Y vamos a leer la última sección que está en Jueces 2, de los versículos 20 hasta el capítulo 3, versículo 6. Y le voy a pedir a la pastora si puede pasar a leer. Esta sección es más corta, ya estamos por terminar. Del 2.20 hasta el 3.6. Ya. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a mis padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Muchas gracias. La primera sección tenía un carácter militar, la segunda un carácter legal,
Y aquí vamos a ver un carácter real, de realeza, un rey ejecutando su sentencia. Y este es el juicio del Señor, que contiene una prueba y un conocimiento. El Señor permitirá que las naciones se queden en la tierra prometida, estas naciones sangrientas e idólatras, como prueba al pueblo. Dios usa ciertas situaciones como prueba. Si se dan cuenta en la historia bíblica, el desierto, que está narrado en Éxodo, Números, también fue una prueba para el pueblo. En este caso, tiene un propósito de largo alcance. El pueblo de Dios debe conocer quién es el Señor. Ese es el propósito de la prueba. Y en esta prueba y disciplina, el Señor no retira las espinas del costado de su pueblo escogido. Aunque clamen que se ha quitado, no va a ser quitado. Dios les entrega una nueva oportunidad para que ellos puedan conocer, amar y depender y obedecer al Señor. Hay misericordia en la disciplina que está ejerciendo Dios. Sin embargo, el resultado es triste. Si se dieron cuenta en el último versículo, el pueblo sirvió a otros dioses. Un discipulado a medias va a provocar la derrota contra los paganos. La derrota del pueblo de Dios contra los paganos. La asimilación. Un fracaso en la prueba. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Dios quiere que nosotros aprendamos a identificar los dioses falsos a nuestro alrededor. Es un gran problema para nosotros que le pidamos a Dios que coexista con ídolos. Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, el creyente debe aprender que el corazón del ser humano es engañoso. Para usar una metáfora contemporánea, el corazón humano es poliamoroso. Siempre busca tener más y más que Dios. Por eso ellos deben entender que los ídolos prometen mucho, pero no dan nada. Como decía Juan, debemos guardar nuestro corazón amando al Señor por completo. Dios quiere que examinemos con honestidad todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, quiero que pienses en un momento. Tu familia, tu carrera quizás, tus oficios, profesiones, posesiones, ambiciones, tiempo, relaciones, etc. Y quiero que te hagas una pregunta. ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga en relación a todas esas áreas? El desafío aquí no es imitar a Israel, porque Israel falló. Ellos respondieron no a esa pregunta. Nosotros queremos determinarnos, queremos hacer lo que nosotros queremos servir nuestros propios intereses. Pero por Jesús, nosotros somos invitados a una nueva vida, donde podemos depender de Él y obedecer, porque solo Él es nuestro Señor y Salvador. Y la última, Martín, por favor. Para concluir, el libro de los Jueces nos presenta el gran problema de un discipulado a medias: la fidelidad fragmentada, la nula transmisión de la fe y el fracaso en la prueba. Debemos entender que nuestra relación con el Señor no se trata de obediencia selectiva, ni infidelidad relacional, ni individualismo, ni idolatría. Con estos textos, todo el tiempo fuimos llamados a dos cosas: al arrepentimiento y a la fe. Nuestra relación con Dios involucra reconocer que somos más pecadores de lo que podemos llegar a pensar, pero somos más amados de lo que podemos llegar a imaginar, debido a que Cristo se entregó por nosotros. Él murió por nuestros pecados y nos entrega su vida perfecta para que nosotros podamos acercarnos al Padre. Además, nos invita a un discipulado radical y diferente. El verdadero discipulado tiene como centro y como meta a Cristo. Toda nuestra vida radica en aprender a glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Podemos hacerlo porque tenemos como fundamento el amor de Dios derramado en Jesucristo y que nosotros conocemos hoy porque el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que es así. Nuestra fe, queridos hermanos, es trinitaria. Durante toda nuestra vida, Dios está operando en nosotros para que sepamos que Él nos ha conocido y nos ha amado
y desea que le conozcamos más y amemos más. Eso es el discipulado. Un discipulado radical va a alcanzar toda la realidad que nos rodea, todo lo que somos y todo lo que hacemos. Por tanto, no olvidemos que el verdadero discipulado es entender que Él ha hecho una obra por nosotros. Por eso, nosotros, aunque fallemos en este discipulado, siempre vamos a tener una nueva oportunidad, porque Cristo Jesús murió por nosotros. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra.